Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Esperamos que estén bien. Esperamos que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas, sobre su familia, sobre cada uno de ustedes. Y vamos a empezar nuestra enseñanza, perdón, haciendo una oración. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder acercarnos a través de estos medios a cada uno de los oyentes, Señor, que sea tu presencia, que sea tu poder, que sea tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, abriendo el entendimiento, ayudándonos, Señor, a comprender cuáles cosas son las cosas importantes para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Que seas cada uno de nosotros, Señor, revestido de tal manera, Señor, que podamos aún saber, Señor, quién está hablando mentiras, Señor, utilizando tu palabra, porque esta es la verdad, Señor. Se ha hecho tan fácil todo esto y mucha gente está siendo engañada. Que sea tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros en este día, tu Espíritu Santo, que sea nuestra guía, que sea, Señor, que nos dirija a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos, como ya saben, estamos hablando de entendiendo la vida cristiana y estamos hablando, mis hermanos, y siempre me gusta recordar de vez en cuando, ¿verdad?, cómo comenzamos con este tema, utilizando la figura de un rompecabezas y cómo usted puede hallar desde, que me parece, 25 piezas de ahí para arriba o menos, ¿verdad?, porque a veces hay chiquititos, pero así como se forma el rompecabezas, así es la vida cristiana. O sea, hay muchas cosas, mis hermanos, condimentos, formas que podamos ir poniendo para darle vida a lo que es la vida cristiana, dentro de lo que la Biblia habla, no lo que la gente se ha inventado, las personas creen, mis hermanos, porque estas son las cosas que a veces son un problema, una situación en nuestra vida, porque no entendemos lo que tenemos que entender. Y estamos en la tercera parte. Hablamos ya del Señor Dios Jesucristo, ahora estamos permaneciendo en Cristo. Es la parte donde estamos, ya hablamos de lo que es permanencia, el estar ahí firmes, el estar sin movernos, el estar creyendo lo que hemos nosotros aceptado. Entonces, estamos en el punto de lo que es la permanencia. Para que nosotros podamos permanecer, mis amados hermanos, nosotros tenemos que mantenernos fuera de pecado, tenemos que mantenernos siempre al 100% en la comunión con Dios. Y nosotros hablamos el capítulo 7, si usted llega a leer, de Josué, nos habla de lo que fue el pecado de Acán. Los hijos de Israel, mis hermanos, tuvieron una derrota después estamos hablando de lo que es el segundo grupo de israelitas que fueron bajo el liderazgo de Josué y Caleb. Acaban de entrar en Canaán, lo que era la tierra prometida, después de haber pasado 40 años en el desierto a causa de la incredulidad del primer grupo, es lo que hemos hablado. Y ellos enfrentaron con el desafío de aprender a caminar, mis hermanos, en diaria dependencia del Señor, conforme les dio la victoria sobre sus enemigos, lo que eran los habitantes de Canaán. Entonces, nosotros, para entender esta parte de que estamos permanencia, confesión de pecados y restauración a la comunión, tenemos que entender, mis hermanos, nosotros tenemos que comprender esto para permanecer, porque hay gente, hermano, que ahora peca y todo y luego cree que Dios lo está oyendo. Yo no entiendo, mis hermanos, estas cosas. Yo no lo entiendo simple y sencillamente porque no es así como trabajan las cosas de Dios. Nosotros tenemos que comprender, hay una forma, mi hermano. El error que frecuentemente podemos encontrarnos como pastores, mi hermano, la gente cree que de alguna manera empieza a buscar a Dios en ayuno, en oración, con la lectura, pero ha fallado y cree que eso lo está llevando a tener comunión con Dios. No hay que arreglar, mis hermanos. Tenemos que entender que Dios interactúa con nosotros como personas completas. O sea, Él tiene ese trato con nosotros de la misma manera que yo podría hacerlo con mi pareja o con un amigo muy cercano a nosotros. Él
tiene que estar todo claro. Fíjese, cuando hay una pareja, cuando hay una amistad, que hay cosas, muchas cosas entre la relación, a veces el conflicto es tan grave que llegan a divorciarse, llegan a separarse aún como amigos. Y esto es algo, hermano, que no podemos permitirlo con Dios. Él nunca nos va a permitir, mi hermano, permanecer en comunión con Él y tener la victoria de nuestra vida, hermano, del área esa que estamos batallando. Porque mientras estamos consintiendo en desobedecer, en no obedecer a Dios, entonces nos va a llevar a derrota todo esto. Y es algo que tenemos que entender, mi hermano. Siempre cuando hay en nuestra vida, mis hermanos, una derrota, es el resultado de un conflicto sin resolver, y eso tenemos que entenderlos. No es algo a lo mejor que usted entienda, porque estas son cosas que pasan. Por eso me gusta la idea del pueblo de Israel, hermano, porque el pueblo de Israel me representa a mí, o lo representa a usted y a mí, cómo debían de haber vivido, y Dios les aseguraba a Israel la victoria en esa tierra prometida. Y nosotros podemos ver y hemos recordado cuando el Señor los mete a Jericó, el Señor les da aún instrucciones claras, mi hermano, de cómo tenían que obedecer. Ellos eran responsables de obedecer a Dios. Pero dentro de este punto del capítulo 7 nos habla que hubo desobediencia que interrumpió su comunión con Dios. El pueblo de Israel, el segundo grupo llevado por el liderazgo de Josué, mi hermano. Y lo único que hizo, mi hermano, los sacó de la provisión de Dios para la victoria y los dejó indefensos. Cuando hay faltas, hermano, cuando hay algo que hacemos que a Dios no lo agrada, es lo mismo que hace Dios con nosotros como con el pueblo de Israel. Nos quedamos indefensos, nos quedamos a la deriva, nos quedamos, hermano, sin el cuidado de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos. El 1% de pecado nos separa el 100% de la comunión con Dios. Podemos decir que oramos, que leemos la Biblia, pero si no hemos arreglado esa área, hermano, donde tenemos el conflicto, donde hay una debilidad, y eso creemos que Dios así lo mira, como yo ya tengo esa debilidad, Dios como quiera me ama, ya me ha perdonado. No es cierto, usted está fuera de comunión. ¿Qué es lo que hace esto, mi hermano? Que parece que este pueblo se sentía muy confiado en ese momento. No había ninguna indicación de que consultaran al Señor antes de proceder. Evidentemente, mi hermano, nosotros nos podemos dar cuenta, mi hermano, qué es lo que pasa, mi hermano, con ellos. La palabra a nosotros, hermano, nos habla y nos dice donde a veces el pueblo de Israel cometía el error. Josué 9:14 a nosotros nos lleva y nos dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Estas son cosas, mi hermano, que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que tener claro. Yo le digo, mis hermanos, también la gente a veces cree que estoy loca, cree que yo hago cosas que no debo, y que yo he aprendido, hermano, que cuando he avanzado, que no está en la aprobación de Dios, me ha tocado pagar consecuencias graves. Y yo cuando llegamos a hacer como la compra de un carro, la compra de la casa, todo estuvo bajo oración, y que todo fuera el tiempo de Dios. Y todo, gracias a Dios, ha salido bien. Una salida, mis hermanos, a México, cuando hay tiempo que yo digo, tal tiempo vamos, porque a nosotros nos gusta, mi hermano, los hijos de Dios tienen que aprender que hay que hacer, mis hermanos, siempre metas. Y por supuesto en las manos de Dios. Si no está la voluntad de Dios, no lo permite, como a nosotros tener siempre, mi hermano, por avanzado lo que tenemos que hacer. No a ver que ahora se nos arranca y vámonos. No, tener listo, mis hermanos, preparado, porque cuando usted, mi hermano, organiza, usted puede orar por lo que usted está pensando, pidiéndole a Dios su voluntad perfecta. Y tenemos, hermano, bastante tiempo, el cual Dios no nos ha permitido a México. Estamos en su voluntad. Cuando Él le plazca, mi hermano, allá andaremos. Pero yo soy de la gente loca, mi hermano, que no nos movemos nada más porque alguien dice así, ya aquí, ya allá vamos. No, Señor, estás en esto. Ya hemos pagado consecuencias, mi hermano. Y a veces nos vemos enfrentados a enemigos, hermano,
que creemos que nuestras propias fuerzas van a ser derrotadas. Acuérdese, la derrota del enemigo es a través de Jesucristo. Y estas son cosas que pasó el pueblo de Israel, y a nosotros, hermanos, nos tienen que ayudar a entender qué fue lo que pasa después de que le fallan a Dios, perdón, ¿verdad? Se desaniman, mi hermano, y luego, porque lo que sucedió, lo que pasó, que se suponía que Dios hubiera ayudado, que el Señor había dicho que estaría. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Que nosotros, cuando no obedecemos a Dios, por eso yo le digo, el 1% nos separa de lo que Dios quiere, mis hermanos. El 1% nos separa del 100% de la comunión con Dios, y eso a veces no lo podemos entender, comprender. Que decía el pueblo, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Mejor, dice Josué, allá en la oración con Dios, mis hermanos, allá se hubiera quedado, en vez de huir de los enemigos, ¿verdad? No era tiempo, mi hermano, eso era tiempo de decirle, Señor, ¿qué está pasando? Cuando Dios permite que toda esta revolución se mueva, revoltura de cosas se muevan, hermano, Dios lo único que quería era tomar su atención, porque alguien había pecado, mi hermano, y alguien, lo que el Dios quería era que había un asunto sin resolver. Nosotros como cristianos, hermano, nunca asociamos el síntoma con la raíz del problema. A veces hay una de problemas y nunca podemos mirar, hermano, que ahí donde nos separamos de Dios, que ahí donde el 1% de nuestro pecado nos separó de la comunión de Dios, es donde venimos con los problemas que vienen después. No todo es problema, mis hermanos, que es causado por el enemigo porque servamos a Dios. No, mi hermano, cuando Acán desobedeció, mis hermanos, fueron derrotados el pueblo de Israel en ahí, mi hermano. La fuerza había sido interrumpida y los dejó indefensos. ¿Por qué? Porque no permanecieron en el Señor. Y es lo que estamos hablando, hermano. Permanencia, confesión de pecado y restauración a la comunión. Nosotros tenemos que hacer esto en él. Dios quería que Israel entendiera que la victoria sobre sus enemigos se originaba solo a partir de él y estaba condicionada a la comunión con él. No hay otra manera, mis hermanos, que usted y yo podamos hacerla. Dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros nos apartamos haciendo el pecado el 1%, el Señor nos aparta el 100% de la comunión que tenemos con él. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que comprender, mis hermanos, qué significa permanecer en Cristo. Permanecer es vivir o continuar, perdón, o mantenerse. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él, mantenerse en Él. Entonces, cuando una persona es salva, se dice que está en Cristo. Y mire, estamos hablando que esto se va por condición. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí está la condición, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted anda conforme a la carne, ya ese pecado ya lo separó el 100% de la comunión con Dios. Con el fin de ser restaurados a la comunión con Dios, tendrían que arrepentirse y reconocer el pecado por el cual Dios les había hecho responsables. Cuando nosotros somos culpables de algo que hemos hecho fuera de la comunión de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos que arreglar cuentas. Estamos viendo los puntos que hemos ido viendo, mis hermanos. Tenemos que arreglar cuentas, mis hermanos. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Josué 7 del 12b al 13. Dice, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres al anatema del medio de vosotros. 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. O sea, si usted y yo, mis hermanos, estamos en el área donde no hemos desobedecido, donde obedecido y hemos hecho cosas que es desobediencia delante de la presencia de Dios,
hermano, desde ese momento que cometimos esa falta, nosotros estamos fuera de la comunión con Dios. Y esto es algo, hermano, que me gusta enfatizar, es algo que me gusta siempre hablar, porque simple y sencillamente, si nosotros no entendemos eso, mis hermanos, nosotros no vamos a tener victoria en nada. Por eso mucha gente vive en derrota y derrota y derrota y siempre, hermanos, quejándose y siempre llorando y siempre no. Hay que entender qué es lo que estamos haciendo mal. La semana pasada, el que vimos, tenían que examinarse a sí mismos con honestidad para estar seguros de que nada quedara sin resolver. El pecado, mis hermanos, interrumpe la comunión con Dios. Se presentaron delante del Señor. La confesión bíblica, mis hermanos, lleva la idea de arrepentimiento, dar muerte. Y es lo que vimos en 1 Juan 1, 5, versículos 6, 7, 8, 9 hasta el 10. Es lo que leímos. Entonces a nosotros nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y las cosas que Dios quiere en nosotros. Entonces vamos a ver el punto que llevamos, número 11. Su comunión con el Señor fue inmediata y completamente restaurada. Estuvieron una vez más en comunión con Él. ¿Qué es lo que pasó, mis hermanos? La semana pasada nosotros leíamos donde nos dice Josué 7:20 del 21 al 23 que nos habla y nos dice: y Acán respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro y de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Cuando Dios a alguien culpa de pecado, hermano, tiene que haber las pruebas, y esas son las cosas que tenemos que entender. Si usted sigue leyendo el versículo 24, mis hermanos, al 26, la primera parte dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. ¿Por qué tiene que permanecer eso, hermano? Para que la gente entienda, lo de Dios es serio. Cuando Él da, mis hermanos, mandamientos, cuando Él da la forma que debemos de hacer, nosotros estamos en peligro si no obedecemos a Dios. Cuando el pueblo de Israel obedece, mis hermanos, acuérdense, era el tiempo de la ley, estaban bajo ese tiempo. Nosotros ahora estamos bajo el tiempo de gracia. Cuanto eso no se acomode, porque créame que es más peligroso para mí. ¿Por qué digo que es más peligroso, hermanos? Porque vivían por la ley, pero ahora vivimos bajo la gracia por ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En este tiempo que vivimos, envió Jesucristo, mi hermano, envió Dios a Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, y para mí por eso se me hace peor. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya se hizo en la cruz del Calvario, el cual fue Jesucristo muriendo por amor a ti, por amor a mí, por nuestros pecados. Y esto para mí, créame que siento que es algo peor, porque la Biblia dice: hay de aquel que tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo. Y esto es algo que va a venir encima de nosotros, mi hermano, si no obedecemos y si no aprovechamos la oportunidad que Dios nos dio a través de Jesucristo de acercarnos a Él. Dijo Jesucristo: yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy el camino y yo soy la verdad. Dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no entramos por Jesucristo, ya no por la ley, por Jesucristo, mis hermanos, que Jesucristo, hermanos, respetó la ley. Él vino a cumplir aún la ley, mis hermanos, porque eso es lo hermoso. Por lo tanto, como seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos que obedecer a Dios en las cosas que sabemos, mis hermanos, cómo debemos de vivir. En aquel tiempo de la ley, hermano, se decía ojo por ojo
y diente por diente. O sea, el que hacía el daño, hermano, moría irremisiblemente. Eso dice la palabra. Ahora no se hace así, mis hermanos. Pues mucha gente anda ahí, por ahí diciendo que es cristiano y va ahí haciendo daños a las congregaciones y destruyendo y haciendo y acá y allá. Y no se les ha puesto un alto, pero créame, mi hermano, ya llegará el tiempo para esto. Entonces, ¿qué tenemos que entender, mi hermano? Cuando el pueblo de Israel obedeció a Dios, que apedrearon a Acán, a toda su familia, a todos sus animalitos, usted se da, y aún la tienda donde estaban mis hermanos, y los mataron, dice, los quemaron, y luego, mis hermanos, dice que Dios regresó la comunión con él. Estuvieron una vez más en comunión con él. Nosotros tenemos que comprender, hermano, nosotros no tomemos tan en vano, tan poco lo que Dios ha hecho. Nosotros como seres humanos y cristianos deberíamos de comprender algo. Lo más grande, lo más poderoso que Dios ha hecho, mi amado hermano, es que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo más valioso que nosotros tenemos. No lo tenga por poco. Usted a veces su debilidad, a veces hace, no, es peligroso. Usted puede perder la salvación. Cuando Jesucristo venga, hermano, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Nos dio un vestido, mi hermano, fino, de lino, dice su palabra, mis hermanos. Una vestimenta blanca para que la mantengamos, mis hermanos, para cuando Él venga. Entonces, que usted falla, mire, bien fácil. El apóstol Juan, mis hermanos, dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted falla, si usted peca, usted venga al Señor para que esa comunión, así como al pueblo de Israel, volvieron en la fuerza y volvieron a tomar en cuenta a Dios, hermano, y Dios les dio victoria, pero tiene que ser restaurada la comunión. Yo le aseguro que hay una bola de gente que dice ser cristiana y te dicen, ¿cuánto tienen el Señor? 50. Y a veces la mera verdad no han ni madurado, mi hermano. No saben ni qué habla la Biblia, ni qué es lo que deben de hacer y viven a su manera. Y yo les digo algo y siempre a la congregación, y a mí me causa risa esto, hermano, porque una vez preguntando a un joven le decía que a veces la Biblia también está hecha en diferentes versiones para que se entienda mejor. Yo siempre tengo una base y luego de ahí veo por si le quitan o le ponen. Y me voy lo que es la Reina Valera, la que yo tengo como base. ¿Por qué razón? Porque dicen que fue una que para nosotros los hispanos, una de las que ha estado más apegada a original, como la tradujeron. Es lo que se nos ha enseñado. Entonces, de ahí yo agarro las versiones que a veces son más claras, pero que no quiten el sentir del versículo. Y preguntando a un joven decía, ¿cuál es la versión de la Biblia que le gusta? Y lo dice, a mí me gusta la de mi mamá. Dice, mi mamá lee la Biblia y hace lo que quiere. Dice, esa versión me gusta. Y yo digo, para vergüenza de la madre, ¿verdad? Pero es una cosa, mis hermanos, que a veces la gente puede leer, pero la hace a su manera. Y esto no es así. Esto debemos de aprovechar lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Entonces, regresa la comunión con el pueblo de Israel, que estaba liderado por por Josué, mis hermanos. Después de Moisés muere, el primer grupo muere en el desierto y luego Dios le da a Josué la orden de que ahora él los dirija y regresa la comunión del Señor para ser restaurada y vuelven a tener comunión con Él. No se olvide, hermano, usted tiene siempre que estar al 100% en comunión con Dios, que esté lista para lo que se ofrezca. Usted pueda llamar y siempre tenga contestación. Porque debido a que estaban ellos permaneciendo en armonía, mis hermanos, podían volver a experimentar y disfrutar de su bendición, de su victoria. Miren lo que dice el Señor, mis hermanos, cuando le hace las promesas, le restablece las promesas y el ánimo originales a lo que le dijo al principio. Josué 1:3 al versículo 5 y la primer parte, vamos a leer nomás que dice 3:5, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, que dice, estaré contigo. Él regresa, hermano. Yo por eso le decía, usted nunca le reclame a Dios las cosas. Usted
Recuérdale sus promesas, Señor. Tú me dijiste, Señor. Yo me acuerdo que me dijiste y me hablaste esto que me alentó. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender qué está pasando. Muchas de esas veces el Señor me ha enseñado de en qué parte yo me quedé separada de Él, porque esto es la realidad, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando nosotros, hermanos, volvemos a la comunión que es con Dios, a lo que es real, mi hermano. No es cuántos años estamos en el Evangelio, no es qué tanto tiempo tengamos, no. ¿Cómo es la comunión de Dios contigo? ¿Cómo es la comunión tuya con Dios? Porque eso es lo que tiene mucho que ver. Y eso es algo que a mí me estremece en estos días, hermano. Por eso este tema, entendiendo la vida cristiana. Porque hay mucha gente que dice ser cristiana. Mira, hermano, no lee la Biblia. ¿Cómo puede saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta? No lee la Biblia. Y luego no ora. La oración, mi hermano, no es una repetición. La oración es que usted platique con Dios, que usted pueda, mi hermano, hablar lo que le duele, lo que le molesta, lo que le gusta, lo que no le gusta, todas las cosas, mi hermano, que usted puede hablar. Yo a veces he hablado con la iglesia y mucha gente esto lo puede ver loco, pero yo quiero que se den cuenta que ha habido veces, hermano, fíjate, tan simple, ¿verdad? Que puedo decir el antojo de una papaya, hermano, que ni a mucha gente le gusta, o una piña, que mucha gente no la come porque le escalda su lengua. Y a veces con unos deseos, y mira, hermano, te soy sincera, no es porque no tengo dinero para ir a la compra, pero a veces nuestro trabajo a veces es de estar así rápido, ir y lo venir, bañarnos y a la iglesia, y esto es así, y no hay tiempo. Y ni ganan muchas veces porque a veces súper cansados y no hay tiempo para ir a la tienda. O sea, no he podido ir a la tienda y en mi mente traigo ganas de una papaya o así de una piña porque son de las cosas que Dios ha hecho conmigo. Hermano, y no es una vez, dos veces, tres veces, ya van muchas veces. Se me olvida esto. Que quiero que usted sepa, cuando estamos en comunión con Dios, no es que nos va a cumplir todos los antojos, no, lo que está bajo su voluntad. Y a mí esto me ha servido, mis hermanos, porque por eso digo, no lo tome muy en poco. Entendiendo que Dios me conoce, entendiendo que Él está a mi lado, entendiendo muchas cosas por estos detalles tan hermosos y grandes para mí. Hermano, cuando llega a la iglesia y que salimos, a veces han venido hasta 2 personas con papaya, con piña, y yo digo, bueno, qué tremendo. Y fíjese, no es mi fruta preferida, hasta eso le puedo decir. Gracias a Dios que entre las preferidas todavía Dios se acuerda de mí, mi hermano, y mueve a quien sea, y eso es algo maravilloso que se hace. Pero le digo, nada más lo simple, hablando del antojo y de la situación que se ha dado, mi hermano. A veces por enfermedad que no puedo salir y no puedo ir a comprar. Pero ¿qué me ha enseñado a mí esto, mi hermano? Cuando estamos en comunión con Dios, tenga lo que venga, pase lo que pase, es bien importante porque Él nos va a oír aunque no hablemos, aunque nada más pensemos, porque su palabra dice que todavía aún no sale la palabra, más que ha estado aquí en nuestro pensamiento, no sale de nuestra boca, dice, y Él ya la conoce. A mí me ha encantado porque es como he conocido más cerca a Dios. A Él le interesa lo que me gusta, a Él le interesa lo que pienso, a Él le interesa, mi hermano, la comunión con Dios es bien importante, mi hermano. Muchas veces estamos de que porque quiero algo y no me lo da y ya me enojé. No. Dios no está, mis hermanos, para nosotros que creamos que la oración va a hacer que movamos a Dios como nos dé nuestra regalada gana. No, la oración es una plática con Dios. La oración es que nos acerca a Dios, nos lleva delante de su presencia. Es tan hermoso, hermano, cuando tú puedes cerrar tus ojos y empezar a adorarlo y mirarte, mi hermano, allá delante de su presencia, estar ahí Él en el trono y tú cantándole, adorándolo, y que Él está recibiendo tu adoración. Esa es la comunión que podemos entrar y salir del cielo, hermano, a través de la oración. Y es lo que me asusta a mí en estos tiempos. Mucha gente cristiana y nadie busca a Dios. Van a la iglesia cuando quieren, van. Y yo siempre hago un paréntesis aquí. Hermano, si ha ido a una iglesia donde le han abusado a un niño, una niña, donde el pastor ha hecho cosas, mire, ahí ni se pare, porque la mera verdad no son lugares de Dios. Y ahí la cizaña o el lobo está
mandando, mi hermano, y eso, ahí Dios, mi hermano, no ha de estar. Pero si es un lugar, mi hermano, el pastor, todos tenemos fallas, todos batallamos con algo, pero que a pesar de sus luchas, su enfermedad, él sigue buscando, llevándolo y hablándole, mi hermano, lo que es la Biblia. Manténgase, manténgase y vaya a oír, vaya a recibir lo que Dios tiene ese día para usted, porque ahí sí se mueve la presencia de Dios. Cuando estamos detrás en la oración, que cerramos puertas solas con Dios, y cuando estamos en un lugar, Él desciende de maneras diferentes. Pero mi hermano, por favor, la comunión, no es que usted vaya a la iglesia, no es que usted vaya, mi hermano, nosotros somos la iglesia para empezar, no es que usted vaya y entregue sus ofrendas, usted, no, mi hermano, todo eso es parte, pero lo importante de la vida cristiana, mi hermano, es la comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios, mi hermano? Dios te ha hecho promesas, Dios te ha dicho que va a ser contigo, Dios te ha dicho, pero sabes, hermano, ya inclusive hemos visto gente que ha muerto y siempre dijeron que Dios les dijo y que Dios haría de ellos y que Dios, pero su misma carne, mi hermano, que los ha apartado al 100%, el 1% de su pecado, de la comunión con Dios, no ha cumplido nada hasta ahorita, no porque Dios es infiel, no, porque la persona nunca hizo lo que debía de hacer. Mantener clara, mi hermano, la condición de hijo de Dios, mantener sana, mi hermano, sin pecado, sin mancha, delante de la presencia de Dios, para que Dios se siga comunicando. Esos hombres que a veces creen que todo porque oran. Y, hermano, yo siempre digo, ¿qué esperas? Y dice que el ministerio y los dones son irrevocables. Búscalo en la Biblia. Y te voy a dar el libro, vete a Romanos y te vas a dar cuenta. Es irrevocable, o sea, la persona puede andar como le dé su regalada gana, mis hermanos, pero Dios lo puede usar porque le dio dones, le dio ministerio. Pero eso no dice nada, porque la Biblia también nos dice, en aquel día vendrán y me dirán, y léalo tan en los evangelios, dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y dice que los dirá, apartados de mí, no os conozco. O sea, ¿qué no entiende la gente de esto, mi hermano? ¿Qué es lo que no logran comprender? Yo no entiendo. La Biblia lo dice, nosotros sí, el que permanece en mí, dijo Jesucristo, y yo en él, dice, lleva mucho fruto, no fruto de prepotencia, mi hermano, de que sábelo todo, de que es el único delante de la presencia de Dios, de que son los meros, no, el mero se llama todavía Jesucristo y no hay nadie más, hermano, nadie le ha ganado lugar. La comunión. Puedes estar cerca del apóstol, puedes estar cerca de aquella persona súper exuberante y llena de, mi hermano, prosperidad, lo que sea. ¿De qué te va a servir si no vas a llegar al cielo? Porque vives como esa persona ya despegada de la vida verdadera. Y luego crees que vas al cielo. No, Señor. Mi hermano, Dios ha dejado, sí, estatutos ahí, ha dejado decretos, mi hermano, ha dejado cosas para que nosotros nos podamos mantener. Esto es lo maravilloso, estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia de Jesucristo nos lleva a obedecer, a honrar a Dios, aún a temerle a Dios, créemelo. Porque, mi hermano, deberíamos de temerle, porque no hay nadie más grande que Él. Deberíamos de temerle que si hacemos lo malo, vamos a ir a dar al infierno y no al cielo. Eso es lo que la palabra dice. Dice que temamos más bien a aquel que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Y ese es Dios, mi hermano. Ese es Dios. No el diablo, hay gente que mal diablo. Ay, sí. Oye, las brujas, sí. Oye, ¿de qué? Sí. Y a Dios para nada lo respeta, porque no lo busca. ¿Cuántos años tiene en el evangelio? Le hago la pregunta directamente a usted. Ahora le diría, ¿cuántos años verdaderamente ha servido a Dios? Ha agarrado ahí, permaneciendo en Él. ¿Cuántos años de madurez en la Biblia? Ya la conoce. A lo mejor no la aprendamos toda, pero la conocemos porque a cada año estamos leyendo la Biblia, mi hermano. Y eso es lo que tratamos de hacer en la congregación de nosotros. A lo mejor no me la sé toda, pero sé de lo que habla, eso sí. Y sé cuando alguien me está diciendo la verdad y sé cuando alguien me está diciendo lo que no está en la Biblia. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánta madurez tienes?
Cuando alguien conoce a Dios, no se puede acercar, alejar de Dios. Al contrario, se va a acercar más. Mientras los enemigos se multiplican, se acerca más a Dios. Mientras más te critican, te acercas más a Dios. Mientras más se burlan de ti, más te acercas a Dios. Y luego, cuando agradamos a Dios, dice que aún hasta nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Fíjate el poder de Dios, la comunión. ¿Conoce Dios lo que piensas? Claro que sí. ¿Conoce Dios tus deseos? Claro que sí. ¿Conoce Dios lo que piensas que no le agrada? Claro que sí también. Un momento muy bueno, mis hermanos, para nosotros entender que la comunión de Dios es inmediata cuando nosotros nos apartamos de lo que no le agrada a Dios. ¿Te gustaría regresar? ¿Te gustaría decir, tengo tantos años, pero la mayoría, lo dije yo un día, la mayoría de ellos he perdido el tiempo en tonteras? Y empecé, mis hermanos, a buscar a Dios de una manera diferente. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradeciéndote, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas a través de tu palabra. Nos has lavado, nos has purificado, Señor. Has hecho grandes maravillas en nosotros. Señor, qué importante pregunta en este momento, Señor. ¿Estamos en comunión contigo verdaderamente? Cada uno de nosotros debemos responder, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, Señor, a toda justicia, Señor, porque es su trabajo. Que seas tú guiando, Señor, a mis hermanos, guiándoles, Señor, que regresen de ahí, de ese lugar donde se quedaron, Señor. Ayúdales, Señor, a no desesperarles, a desesperarse, ayúdales a no cansarse, Señor, porque a veces nos desesperamos el no poder, Señor, llegar a hacer lo que tú quieres. Pero el buscarte, Señor, el comunicarnos contigo, dice tu palabra, que tú eres el que pones el querer como el hacer tu voluntad en nosotros. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, tócale, Señor. Dales paz sobre todas las cosas, Señor. Con tanta incertidumbre, tanta inseguridad en esta tierra, Señor. Trae paz a tu pueblo para que podamos tener en cuenta o tomar en cuenta todo lo que tenemos que hacer, Señor, sin estar perturbados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos que podamos vernos la próxima semana si Dios nos concede vida.